Bienvenidos a Amistad Cristiana Irapuato. Aquí podrás disfrutar los mensajes de todas nuestras reuniones. Suscríbete y activa la campanita. Esperamos que disfrutes el mensaje de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. En Amistad, somos familia. Eso. Para nosotros estar aquí ahora fue también fue en parte un paso de fe, porque ustedes saben de todos los cierres carreteros que hay en el país, no solamente en esta zona, sino en otros lugares, hacia Guadalajara, hacia Puebla, bueno, toda la ciudad, todo el país está como congestionado, ¿no? Y orábamos, yo incluso hablé con Pepe, para preguntarle cuándo creía que era mejor por lo que él veía en la zona, si me venía el jueves en la tarde para poder estar aquí ya en la noche, o si me venía el viernes. Y oramos y dijimos, no, bueno, el viernes en la mañana está bien, vamos a confiar en el Señor. Mi esposa y mis hijos estuvieron orando por un lado en casa, yo ahí en Amistad. Y algo que oraba Pame con mis hijos esos días fue que, así como Moisés pudo pasar con el pueblo de Israel en seco, atravesando el Mar Rojo para poder cruzar, que también nosotros pudiéramos llegar a esta ciudad. También, igual, Señor, tú abre el camino, que pasemos en seco, que no haya absolutamente nada que nos impida poder estar en Irapuato este fin de semana. Y la verdad fue impresionante, la carretera estuvo libre, limpia, no hubo carga vehicular, nos venimos súper tranquilos. No, el Waze nos mandó por Juventino Rosas y justo cuando pasamos por ahí hay un punto en el que te vuelve a conectar, no sé cómo está el asunto, pero de Juventino Rosas te vuelve a conectar para Irapuato. Y justo en ese paso para pasar de Juventino a Irapuato, llegamos a un punto en que había varios tractores cerrando el camino de ida y de vuelta. Y pensamos ahí en el auto cuando ya veníamos, dije, ya nos encontramos con el primer bloqueo justo antes de llegar. Pero estábamos viendo los tractores cerrando el camino y vimos cómo alguien salió de entre el camino, ¿no? Estaba entre el camino, salió alguien y fue corriendo, les hizo una señal a los de los tractores. O sea, no escuchamos porque veníamos con los vidrios arriba, pero le dijo que abrieran. Y entonces los cuates se subieron a los tractores y se movieron, no crean que abrieron todo, no, se movieron así exactamente para darnos, pasamos así entre los dos tractores, pasamos en seco y el tractor volvió a regresar a su camino al bloqueo y Dios nos permitió pasar en seco. Y podemos estar aquí dándole la gloria al Señor porque Él fue el que nos abrió el camino para estar aquí. Por eso creemos que hay algo especial de Dios para ustedes, para nosotros como familia en este tiempo que vamos a estar aquí. Y vamos a orar para entrar a la palabra, que es algo a lo que hemos dispuesto nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque reconocemos tu presencia en nuestras vidas. No hay nada, Señor, que suceda a nuestro alrededor, no hay ninguna circunstancia que pueda levantarse en contra de tu gobierno y de tu autoridad en nosotros. Cuando nosotros alineamos nuestro pensamiento y nuestro corazón contigo, sabemos que todo lo que sucede tiene como fin contribuir a que podamos alcanzar tu meta, a cumplir tu plan, ese plan perfecto que diseñaste para nosotros aún antes de la fundación de este mundo. Y hoy, Señor, yo te pido que con esa misma deseo y gratitud que hay en nuestro corazón por reconocer tu presencia, también nos permitas abrir nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros pensamientos a lo que tú has de sembrar hoy en nosotros a través de tu palabra. Tu palabra es verdad, reconocemos en ella toda la autoridad, Señor, que hay y que tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Y este tiempo, Señor, no queremos que sea en vano, aún más allá de las limitaciones humanas, aún más allá, Señor, de la capacidad de nuestras palabras, porque a veces los conceptos eternos son tan grandes que el idioma humano no alcanza con una idea o con un concepto a poder enseñar, Señor, o poder decir todo lo que se tiene que decir con respecto a esa idea eterna. Pero aún, Señor, a pesar de esa limitación, yo te pido que tu palabra, Señor, pueda ser confirmada en nosotros y que la revelación de tu Espíritu en nuestras vidas pueda darnos una apertura de ojos, una apertura de oídos, un corazón tierno, Señor, para recibir esa palabra y entonces ser transformados por ella. Bendecimos tu nombre, te hemos reconocido y te seguimos reconociendo ahora, humillando nuestro corazón delante del poder que hay en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar estudiando en este día. Yo creo, miren,
no es casualidad. Yo creo que lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de este tiempo con ustedes es ir confirmando algunas de las cosas que hoy vamos a ver. Todo se trata de edificar algo de Dios en la tierra. Miren, la vida que nos ha sido prestada, el tiempo que nos ha sido dado en la tierra, es el tiempo que Dios ha determinado en sus planes, más allá de cualquier circunstancia, para que nosotros, en el tiempo que estamos en la tierra, podamos edificar la obra de Dios, construir la obra de Dios, poder llevar a cabo el cumplimiento de su voluntad, que es muy particular para cada uno de nosotros. Si bien es cierto que hay una voluntad de Dios que tiene que ver con la iglesia como cuerpo y tiene que ver con la unidad del cuerpo de Cristo que se manifiesta en la tierra, también es cierto que esta voluntad se va a cumplir en el cuerpo en la medida que cada uno de nosotros, en el espacio, en el cuerpo y en la forma de vida que Dios nos ha dado, tengamos la capacidad de conectar con ese plan eterno y poderlo traer a la tierra, establecerlo, porque no somos solamente creyentes o no solo somos cristianos porque cambiamos de religión o porque ahora tenemos una filosofía religiosa distinta o porque nada más dejamos las actividades que antes hacíamos y ahora las hemos convertido también en una dinámica de activismo religioso. En realidad no tiene que ver con eso. En la medida que yo tengo la capacidad de conectar con el plan de Dios en el cielo, de acuerdo a su voluntad específica para mi vida, y traigo ese modelo del cielo a la tierra manifiesto a través de mi vida, yo estoy edificando la obra de Dios en la tierra y puedo de esa manera conectar por un momento en este breve tiempo, en este breve espacio de vida que Dios nos ha concedido. Yo tengo la capacidad de conectar el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Es una conexión que tiene dos vías. No solamente se trata de que la tierra llegue al cielo, sino que el cielo también pueda ser traído a la tierra a través de cada uno de nosotros. Pero lo que el hombre está edificando en la tierra no puede ser construido o no puede ser edificado desde la capacidad humana, desde el talento o la habilidad o los recursos que tenemos como seres humanos en la tierra. Todo eso es muy bueno y también es un recurso, pero no hay nada que el hombre pueda construir sobre la tierra que esté fuera de la voluntad de Dios, o no hay nada que el hombre pueda edificar en la tierra que esté desde la perspectiva o que esté construido o levantado desde la capacidad humana, desde su propio esfuerzo, desde su propio poder o recursos, porque eso no tiene poder de trascender para lo eterno. Por eso la Escritura nos dice en el Salmo 127, si el Señor no es quien edifica la casa, entonces nosotros trabajamos en vano. ¿Y qué quiere decir trabajar en vano? Trabajar en vano es que aquello que construimos no tiene la capacidad de resistir el paso del tiempo. Es decir, hoy lo vemos en la tierra, pero va a pasar el tiempo y eso que construimos en la tierra no va a trascender el tiempo en la eternidad. Es una obra en la que vamos a invertir un esfuerzo, vamos a invertir recursos, vamos a invertir nuestra vida, nuestra pasión, nuestro corazón, pero aquello que hemos edificado, como no está de acuerdo al modelo divino o de acuerdo a su voluntad, eso que hemos edificado no trasciende en el tiempo. Está un momento, pero después se desaparece. Viene una circunstancia, es como cuando la Escritura nos enseña a Jesús en el capítulo 7 de Mateo, al final la parábola de los dos hombres que edifican una casa. Y dice que aquel hombre que edificó sobre la arena, invirtió su vida, invirtió su tiempo, compró materiales con sus recursos, pero cuando vino una circunstancia, esa construcción no tuvo la capacidad de permanecer. Por lo tanto, pasó el tiempo y no fue edificado nada. Al hombre que edifica fuera de la voluntad de Dios, la Biblia le llama necio, insensato. Eso es lo que dice la Escritura. Más adelante, a lo largo de este día, vamos a ver un proverbio que nos habla un poco de eso. Pero dice que el hombre sabio, el hombre prudente, el hombre que está conectado con lo eterno es aquel que oye la palabra de Dios, es decir, no está edificando de acuerdo a sus propios argumentos, no está edificando algo en la tierra conforme a su capacidad, en la medida de que yo tengo el poder porque tengo los recursos. No, él está construyendo porque oye, inclina su oído al diseño eterno de Dios, recibe la instrucción y luego ejecuta esa obra que le fue dictada por la palabra, la manifiesta en la tierra, y eso que este hombre edificó en la tierra, puede venir la circunstancia, el problema, puede venir el paso del tiempo, pero como está fundado en la roca, si el Señor es quien edificó esa casa y le dio la capacidad de hacerlo en el Espíritu, esa obra no es vana, trasciende el tiempo, resiste la prueba, se mantiene
levantada como un testimonio de lo que Dios está edificando en nosotros. Por eso tenemos que ver esta situación. Y yo les decía, el tiempo que Dios nos ha dado de vida en la tierra es suficiente para poder cumplir ese proyecto. A veces queremos más tiempo, más años, más días, pero mira, si ustedes hacen un comparativo entre los hombres del Antiguo Testamento y, por ejemplo, nuestro modelo que es el Señor Jesucristo, ¿cuántos años vivían los hombres del Antiguo Testamento? ¿Han visto las estadísticas en Génesis? Y podemos pensar, bueno, es que son años lunares, los meses son más cortos, los años son más cortos. Entonces, puedes poner el argumento natural o racional que quieras, pero en realidad cuando la Escritura te dice que estos hombres vivían 930, 969 años, 900 y feria de años, te habla de una vida muy larga. Yo te pregunto, ¿cuántos de estos hombres, a pesar de tener una vida tan larga sobre la tierra, tuvieron la capacidad de verdaderamente edificar una obra de Dios que permanecía en la tierra para la eternidad? Muy pocos de ellos, muy pocos. Y podrías pensar, bueno, si yo tuviera todos esos años sería suficiente, pero si yo te preguntara desde la perspectiva de ellos, ellos podrían haber dicho lo que todos podemos decir en ese último momento de la vida. Ojalá hubiera tenido más tiempo. Señor, concédeme. Y podemos caer en el error del mismo rey Ezequías. Señor, concédeme un poco más de tiempo. Y a veces esa concesión que está desde la perspectiva humana, en lugar de ser una bendición, puede ser un desastre. Sin embargo, nuestro modelo para edificar la obra de Dios en la tierra, el Señor Jesucristo, ¿cuántos años vivió el Señor Jesucristo en la tierra? 33 años. Y el pensamiento de muchos puede ser, oye, qué joven, murió el Señor Jesucristo, tenía toda una vida por delante, estaba en la flor de la madurez, de la juventud, pudo haber hecho muchas otras cosas, pero él con 33 no tuvo temor de ir a la cruz, de enfrentar la con el poder y la autoridad de Dios, porque él supo que en 33 años él pudo cumplir de forma perfecta la voluntad de Dios y construir en la tierra aquello que Dios había determinado. No he hablado nada, no he hecho nada, absolutamente nada he hecho en la tierra, alineado a la voluntad del Padre. Por lo tanto, a los 33 años en la cruz, él puede decir, consumada es la obra. Consumado es, he terminado la obra que tú me diste que hiciera y te entrego buena cuenta de ella. Y la obra de Jesucristo en la tierra, a pesar de que el número de años cronológicos fue menor a comparación con aquellos, en realidad la obra de Jesús sigue teniendo un efecto eterno que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros, aún hasta este día. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces la Escritura nos enseña que si el Señor no es quien edifica la casa, entonces en vano nosotros construimos, en vano nosotros trabajamos. Esa obra no produce fruto, no es eterna, no permanece. Ahora, en la Escritura se nos habla por lo menos de 3 conceptos que quiero tocar muy rápidamente, porque precisamente el que vamos a ver es el concepto del altar que tiene fuego. Pero aunque no vamos a ver los demás, quiero que vean una relación, porque son conceptos que en la Biblia están conectados. Y el hecho de que estén conectados o que estén relacionados nos da la idea de aquello que Dios quiere edificar, porque al final tenemos que ver eso. ¿Cómo es que el fuego puede mantenerse de manera continua sobre el altar? Para empezar, aquello que edifica tiene que tener esa capacidad de soportar el fuego de Dios que va a venir del cielo hacia el altar para consumir lo que se ofrece. Entonces tenemos 3 conceptos por lo menos. Quiero tocarlos muy rápido. El primero de ellos es el concepto de lo que es templo en la Escritura. Y cuando hablamos de templo, estamos hablando no solamente del concepto de una edificación humana que se levanta en honor al Señor. No estamos necesariamente hablando de esa idea. Cuando hablamos de templo, estamos hablando de algo que se edifica en la tierra y que tiene la capacidad de contener la gloria de Dios. Eso es en realidad la idea de templo. Otras palabras que tenemos para templo también es la palabra tabernáculo. Tabernáculo. Tenemos la palabra casa, morada, habitación. Son palabras que en realidad nos hablan del mismo concepto. La palabra tienda, como estas tiendas que tenían los hebreos en el desierto. Todas estas palabras en realidad hacen referencia a un lugar que en la tierra es levantado para poder contener la gloria de Dios. Y fíjate qué interesante, porque la Escritura nos dice en el Salmo, los cielos de los cielos no tienen la capacidad de contener la gloria de Dios, pero Dios ha hecho el gran milagro
de poder darnos a nosotros el privilegio de que si los cielos de los cielos no pueden contener la grandeza de Dios, Él ha hecho el gran milagro de preparar, como cantábamos en esta alabanza que tuvimos, este canto que tuvimos hace un momento, decía, he preparado mi templo, decía, ¿no? La primera línea, preparé mi templo. Y la preparación del templo es necesaria para que se pueda dar el gran milagro de que la gloria de un Dios eterno ahora pueda ser contenida en este tabernáculo, en esta casa. Otras palabras que podíamos relacionar es la palabra vaso de barro, vasija, ¿no? También son palabras que se pueden relacionar con la idea, pero imagínate que la gloria tan grande de un Dios que no puede ser contenido con los cielos, ahora le ha dado a nuestro cuerpo de carne, aún bajo la corrupción del pecado en la que vivimos, aún bajo los efectos del sistema de pecado que nos hacen tanto daño y que en algún punto nos llevan a la muerte, aún con todo y eso Dios ha hecho el gran milagro de preparar este templo para que podamos recibir la gloria de un Dios eterno. Entonces tenemos este primer concepto, pero además de este primer concepto, en la Escritura también tenemos otro concepto que es la palabra columna. Y la palabra columna tiene que ver con algo que ha sido construido y labrado en la tierra para poder sostener. ¿Para qué sirve una columna? A ver, dígame usted, ¿para qué sirve una columna? La columna sirve para sostener, soportar el peso de la casa que se está edificando. Por eso digo que son conceptos que se relacionan, porque tenemos una casa, una morada que está siendo edificada, pero esta casa necesita columnas labradas que van a tener la capacidad de sostener el peso de aquello que se está edificando. Y como lo que estamos edificando no es algo humano, como lo que estamos edificando no tiene que ver algo con algo de los hombres, tiene que ver con una obra de Dios, la obra de Dios que es eterna y es tremendamente grande, debe ser soportada y sostenida en la tierra por medio de las columnas. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo? Casi todas las citas que voy a estar leyendo, prácticamente todas las citas que voy a estar leyendo van a estar en la versión Reina Valera. Si no la tiene, creo que las van a proyectar. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Proverbios 9:1, hablando de cómo Dios, a través del espíritu de sabiduría, está edificando su obra en la tierra? Proverbios 9:1 nos dice que la sabiduría que hizo, edificó. ¿Qué hizo? Edificó su casa. Y para poder edificar la casa tuvo que labrar, ¿qué cosa? 7 columnas que van a sostener la casa. Tenemos una representación en el libro de los Hechos muy tremenda de esta primera idea de cómo Dios edifica las columnas para poder sostener la casa, cuando en el libro de los Hechos un problema que se dio con respecto a la administración de la bendición de Dios, de un recurso de Dios para poder bendecir al cuerpo, que era lo de los alimentos, ¿usted se acuerda? Que tuvieron que escoger a 7 varones. Y nada en la Escritura no hay nada en la Escritura que esté de más. No hay ninguna idea, ninguna palabra, ningún dato, ninguna información que en la Escritura esté puesta de más. Si nosotros vemos esa información de manera plana, lógica o natural, vamos a decir, no, es que la Biblia tiene contradicciones, es que aquí dice una cosa, acá parece decir otra, pero eso pasa o eso sucede cuando se quiere estudiar la Escritura a partir del conocimiento natural. Pero cuando nosotros nos acercamos a la Escritura de manera espiritual para encontrar en ella la verdad que viene del cielo, entonces la Escritura se abre delante de nosotros y nos muestra que aquella información, aquellos datos, aquellas palabras que a veces vemos de forma plana, natural y lógica, tienen o resaltan para nosotros con un significado eterno y mucho más profundo de lo que a veces consideramos. Y en el libro de los Hechos dice que se escogió ¿a cuántos varones? 7 varones, llenos del Espíritu de Dios, temerosos de Dios, con buena disposición, con sabiduría. Menciona todas las características que estos tienen porque son columnas que han sido labradas, es decir, columnas con las que Dios ha tratado, llenándolos de un recurso espiritual para que ahora ellos puedan soportar lo que Dios está edificando en este punto de la historia. Fíjense cómo estamos hablando de un problema tan terrenal como puede ser administrar un recurso, pero que desde la perspectiva de Dios no puedes considerarlo así, sino que para soportar la casa ese problema tenía que ser resuelto y hubo 7 columnas labradas que tuvieron la capacidad de sostener el peso de esta obra para poder cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, en el libro de Apocalipsis hay una iglesia, vamos rápidamente a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 nos habla de una iglesia. Es bien interesante porque todas las iglesias
que vemos, las 7 iglesias que vemos en el libro de Apocalipsis, se encontraban en esa región antigua que se llamaba del Asia Menor. Lo que actualmente está ubicado, las 7 iglesias las tenemos ubicadas en una misma zona geográfica, que es el actual país de Turquía. Y algunas de ellas, algunas de estas regiones ya hasta cambiaron de nombre, ya no se llaman como en aquel tiempo, pero es bien interesante ver cómo la obra y la palabra que de Dios fue hablada a esas comunidades de creyentes en aquel tiempo, ahora ya no están. ¿Qué sucedió? Que se empezó a pervertir, y ahorita vamos a ver este concepto. Lo que Dios había dejado en ellos, y como se pervirtió, no tuvo la capacidad de sostenerse con el tiempo. Y actualmente tú los ves y ya no hay nada, ya no hay creyentes en esta región como debería haberlos si las cartas están dirigidas específicamente a ellos. Pero en el capítulo 3, versículo 12, es la carta a la iglesia de Filadelfia. En el versículo número 12, dice: al que venciere, yo le haré ¿qué? Columna. ¿En dónde? En el templo. Son conceptos que se relacionan cuando hablamos de algo que se está edificando. Yo le haré una columna, ¿dónde? En el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, porque lo que sucede es que vamos de un ámbito donde estamos construyendo la casa, el templo. Hay columnas levantadas, pero lo que inicia como una obra que parece personal, individual, termina abarcando toda una ciudad. Es decir, hay un efecto. Por eso yo les decía, lo que ustedes edifican en el Espíritu, aunque pueda ser desde la perspectiva de nuestra relación personal con Dios, en realidad tiene un efecto que lo que hace es empezar a abarcar, empezar a crecer. La idea del cuerpo de Cristo en la tierra que se manifiesta en todo lugar. Y todo lo que comenzó como una columna para un templo, ahora tiene el alcance de ser una ciudad. El nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Y fíjense cómo dice, esta nueva ciudad, que es la Nueva Jerusalén, no es construida desde la perspectiva de los hombres. Es una ciudad que desciende ¿de dónde? Del cielo. Es un modelo del cielo que ahora es traído a la tierra y que se manifiesta ahí. Entonces vemos cómo es importante entonces esta situación de poder edificar. Primera de Corintios capítulo 3 nos habla también el apóstol Pablo de la forma en la que debemos edificar. Vamos a leerlo y ahorita voy a llegar a este punto de lo que implica entonces tener una columna labrada dentro del templo. Por eso estoy tocando muy rápido estos puntos, porque en realidad me quiero enfocar en el tercer concepto que ahorita lo vamos a ver. Pero en el capítulo número 3 de la primera carta de Pablo a los Corintios, versículo número 9, Pablo nos enseña y nos dice: porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces somos colaboradores de Dios según su voluntad y estamos edificando, dice, y ustedes mismos aún son labranza de Dios, una columna labrada, como la sabiduría que edificó su casa y labró sus 7 columnas. También vemos aquí que son labranza de Dios, y luego dice edificio de Dios. Es un concepto que podríamos poner también aquí, esta cuestión de edificio de Dios. Y luego dice después: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Este fundamento es Jesucristo, la roca donde todos construimos. Fuera de Jesús no puede haber otro fundamento. No podemos, el fundamento no puede ser mi pensamiento acerca de Jesús, mis argumentos, los que yo tengo con respecto a la Escritura, lo que me ha enseñado la experiencia, todos los años de vida que he tenido sobre la tierra. Todo eso no puede ser el fundamento a través del cual construimos nuestra fe. De hecho, fíjese que muchas cosas que hacemos como cristianos tienen que ver más con la experiencia que hemos adquirido con el tiempo y por la experiencia que otros han tenido antes que nosotros y que nos la han enseñado como un punto de fundamento espiritual, sin que necesariamente tenga ese peso o ese valor delante de Dios. Ahora, yo creo que es imposible no tener el efecto de estas cosas porque vivimos en la tierra. Y siempre que estemos en la tierra va a haber un grado de corrupción al que vamos a estar expuestos. No lo podemos negar. Por eso la Escritura dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque aunque estamos en un proceso de santificación, de renovación espiritual, donde todavía estamos delante de Dios, todo el tiempo ese es nuestro deseo, hay situaciones externas que producen, fíjate cómo es,
de aquí que es bien importante entender que las luchas del verdadero creyente no tienen que ver con cosas externas. Si nuestras luchas, nuestras definiciones espirituales están en función de cosas externas, aún no hemos madurado, y tristemente quiere decir que estamos en una condición de niños espirituales, que al niño espiritual también la Escritura le llama entre comillas, porque el concepto no está como tal, un cristiano carnal, pero el que es carnal, el que es niño en el espíritu, perdón, en realidad todavía no ha madurado, no ha crecido y todavía está viciado. Y aunque es Señor de todo, aunque es el heredero de la promesa, aunque tiene la autoridad de Dios, todavía no puede ejecutar o no puede tomar esa autoridad para vivir de acuerdo a ella, porque su condición es la de un niño. ¿Sí me explico? Entonces dice, mientras el heredero es niño, es heredero, tiene la promesa, tiene la autoridad de Dios, es nacido de nuevo. No estamos discutiendo un asunto de salvación, es salvo en el nombre de Jesús, pero como es niño, no hay diferencia, no hay una evidencia real de cambio, porque no hay diferencia entre el que es niño y el que es esclavo, aunque sea el Señor de todo. ¿Sí me explico? Entonces, muchas de nuestras determinaciones, todavía cuando estamos en este punto, están en funciones de lo externo. Y determinamos nuestra vida de la fe por las cosas que vienen de afuera. No puedo ver, no puedo tocar, no puedo oír, no puedo hacer, no puedo. Y todo tiene que ser en función de lo externo. Si uno que se dice cristiano, fíjese bien lo que le estoy diciendo. Si uno que se dice cristiano, creyente, discípulo del Señor Jesús, su lucha todavía es externa o con cosas de la carne, y él dice, es que estoy luchando con el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira, el chisme, en realidad te das cuenta de que su condición todavía es la de un niño espiritual, no ha crecido. No puede ser que toda nuestra vida cristiana estemos batallando con cosas externas. La verdadera lucha que tiene un creyente que ha dado pasos en fe y que está creciendo, ya no es una lucha con las cosas externas, tiene que ver con la lucha que hay interna, con la determinación del corazón. ¿Hacia dónde inclino mi voluntad? ¿Hacia dónde inclino mi corazón? ¿A quién inclino mi oído? Cuando la lucha es interna, ya no se trata de las tentaciones externas, de lo que hay por afuera. Cuando la lucha es de adentro, eso muestra que en realidad has crecido y que eres un verdadero creyente. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y lo digo esto porque después le dice, tienes que avivar el fuego del don de Dios que ha sido puesto en ti. Entonces, cuando la lucha es interna, ese es un síntoma o es un signo de que verdaderamente hemos crecido espiritualmente. Si tú sigues batallando todavía con cosas externas, no lo digo por juzgar, lo digo para que puedas evaluar tu vida y darte cuenta de la necesidad que hay o que tienes que crecer. Entonces, estamos edificando la obra de Dios en la tierra. Por eso Pablo dice, el fundamento es Jesucristo. Y muchas cosas que hemos creído como cristianos no están sobre ese fundamento, sino sobre el fundamento que otros han puesto, sobre el cual hemos edificado la fe y que a veces no necesariamente están ligados con la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero bueno, el fundamento es Jesucristo. Y luego dice, y sobre ese fundamento, dice el versículo 10, como arquitecto puse el fundamento y otro que hace, edifica encima. Y ese otro que edifica encima tiene que ver con el ministerio de los apóstoles, la doctrina o la enseñanza apostólica sobre la cual ahora nosotros edificamos nuestra fe, porque también es algo que Dios puso como un fundamento. Crecer en la doctrina de los apóstoles, aprenderla, ser enseñados en ella. Jesucristo, el Hijo de Dios, descendió del cielo, se hizo carne, nació de una virgen, fue concebido en su vientre sin pecado, creció. Bueno, todo lo que ustedes saben que es la doctrina apostólica, ¿no? Murió en la cruz, resucitó al tercer día, fue ascendido al cielo, derramó el Espíritu de Dios sobre nosotros, vendrá otra vez por su iglesia. Esa es la doctrina apostólica que ha sido encima, dice, otro ha edificado encima, y esos son los apóstoles. Pero después ya viene el punto que tiene que ver con nosotros, donde dice, pero cada uno, mire qué, cómo sobreedifica. Lo que estamos haciendo nosotros en realidad en la tierra es sobreedificar, o la construcción que está encima de estos fundamentos. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica, y te habla de materiales, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Por qué? Porque vendrá un día que va a declarar
la calidad de la edificación que hemos puesto nosotros sobre la tierra. Y dice, el día la declarará y luego expresa, pues por el fuego, ¿qué? Será revelada. Si estamos hablando de mantener el fuego continuamente encendido, este fuego que es continuo sobre el altar, para que el fuego pueda ser continuo, primero tenemos que ver cómo estamos sobreedificando. Porque al oro, la plata y las piedras preciosas, el fuego no los consume. Lo que hace el fuego con ello es purificarlo, limpiarlo. Y cada vez que nosotros estamos edificando con oro, plata, piedras preciosas, viene el fuego de Dios sobre nuestra vida, sobre este altar que estamos levantando, y ese fuego no nos destruye, sino lo que hace es purificarnos, limpiarnos, perfeccionarnos, para que este oro, esta plata, estas piedras preciosas sean cada vez más refinadas y puedan tener entonces el testimonio de una vida que agrada a Dios. Pero como hemos construido muchas ocasiones con madera, heno, hojarasca, viene el fuego de Dios a nosotros no para destruirnos. Mire, cuando el fuego de Dios viene a nuestras vidas, en nuestro caso es para purificarnos, en el caso de los 3 primeros materiales, o para destruir aquello que tiene que ser quitado en nuestras vidas porque nos está estorbando. Porque ese mismo fuego de Dios que a nosotros nos purifica y nos limpia y nos perfecciona, a otros ese fuego sí los va a destruir. ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor mandó a calentar 7 veces más ese horno de fuego? ¿Qué pasó cuando los soldados que arrojaron a los jóvenes fueron expuestos al fuego? ¿Qué pasó con ellos? Ellos se quemaron, fueron destruidos, terminaron ahí su proceso. Porque el fuego de Dios los juzgó y los consumió. No obtuvieron la capacidad de mantenerse. Pero el fuego de Dios para estos jóvenes les quitó las impurezas, las ataduras, y se levantó en el horno. Lo que a ellos destruyó, a estos los purificó y mantuvo su testimonio. Es la misma idea. Entonces, cuando Dios viene a nuestras vidas y consume la madera, el heno y la hojarasca, tiene como finalidad, y fíjese que el primer elemento de los 3 que se consumen completamente, ¿cuál es? Es la madera, porque la madera es un elemento que vamos a ver continuamente, es de hecho un elemento que no puede faltar en el altar, la madera. Entonces dice, madera, ahí comienza todo. De la madera, heno y hojarasca, todo tiene que ser consumido, porque eso no puede estar presente en lo que estamos edificando para el Señor. Y luego sigue diciendo, la obra de cada uno, versículo 13, se hará manifiesta, porque ya lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, entonces recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quema, va a sufrir una pérdida, y una pérdida siempre produce dolor. Eso no podemos quitarlo de la jugada. Siempre que experimentamos una pérdida, va a ser el tratamiento de Dios para que por medio del dolor nos demos cuenta de que esas cosas tienen que ser quitadas, y no porque necesariamente sean algo negativo o malo, que sí, en global, pero en realidad porque eso te estorbaría para poder avanzando en la edificación. Va a sufrir pérdida, pero dice, si viene el mismo, ¿qué? Será salvo. No estamos hablando de un asunto de que si la salvación se pierde o no se pierde, no estamos hablando de eso, es salvo. Pero esa salvación tiene que ser evidenciada o manifiesta, dice ahí al final, así como por fuego. Es un elemento que también el fuego lo vamos a ver constantemente en el altar. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, entonces, fíjese, ¿por qué la Escritura nos habla de una columna que ha sido entonces labrada para sostener el peso de la gloria? En la Biblia, si usted busca, bueno, al menos en la versión Reina Valera, ya no me he dado a la tarea de estudiar tanto otras versiones de la Escritura, aunque hay algunas muy buenas. Me gusta mucho Dios habla hoy. Para mí es un clásico de la lectura que mantiene la esencia del mensaje sin diluirlo. Probablemente una nueva versión que no he revisado con mucho cuidado, pero que también siento que está la nueva traducción viviente, o la palabra de Dios para todos. La NBI, como que de repente hay cosas que me cuesta trabajo. Se ha visto, por ejemplo, el caso de Romanos 8, cómo le quitaron una gran porción en la NBI. Entonces con la NBI tengo mis luchas, ¿no? Pero bueno, cada quien, ¿no? Pero bueno, le digo, no, en los últimos años no me he dado a la tarea tanto de poder meditar en esta palabra, en estudiar tan a detalle
todo lo que estudio con relación a estas versiones, como que mi Biblia de cabecera es la Reina Valera 60, pero en la versión Reina Valera 60 hay varios textos bíblicos que nos hablan de la palabra perversión o de alguien que está pervertido. Ahora yo le pregunto a usted, ¿nosotros pensamos en alguien que es pervertido? O la gente dice, es que ese es un viejo pervertido. Bueno, ¿sí ha escuchado ese tipo de cosas? Generalmente, ¿con qué tipo de cosas asociamos esa palabra? La palabra perversión desde nuestro contexto tiene una situación de relacionar la idea con algo de inmoralidad sexual. Y pensamos en alguien que está en adulterio, en fornicación, pornografía, bueno, cosas así por el estilo, y usamos, es que es un pervertido, ¿no? Y lo definimos de esta forma. Pero fíjese que en la Escritura, cuando encontramos la palabra perversión, la palabra perversión tiene que ver con la idea de una columna. Una columna, fíjese, ¿eh? Porque la perversión, el concepto de perversión en la Biblia no se puede aplicar para los que están en el mundo o los que están todavía bajo el sistema de corrupción del pecado. No aplica para ellos. La palabra perversión aplica en la Escritura en el contexto de alguien que ha sido levantado por Dios como una columna, que ha sido labrado por Dios, es decir, Dios le ha dado una serie de recursos espirituales, talentos, dones, ministerios, operaciones espirituales tremendas. Dios lo ha constituido como una columna labrada en la tierra para poder sostener el peso de la casa y de lo que Dios está haciendo. Pero el día que esta columna pierde el sentido de rectitud, el día que esta columna pierde el sentido de conexión que hay entre la tierra y el cielo y la tierra, y esta columna se inclina a cosas que no están en el plan de Dios, cosas que están fuera de su voluntad, cosas que están en este mundo, esa columna, dice la Escritura, se ha torcido, es una columna torcida. Y el concepto es que la columna se pervirtió. Eso es perversión en la Escritura. Entonces, perversión está más allá del concepto natural que hemos visto de algo pervertido como algo relacionado con esas cosas. Se puede aplicar, está bien, pero en realidad está hablando de aquellos creyentes que han conocido a Dios, que conocen el plan de Dios, que han recibido algo de parte de Él y que en lugar de mantenerse como una columna labrada para sostener el peso de la casa, inclinaron su corazón, su oído a algo que estaba fuera de esa voluntad de Dios, se torcieron, esa columna ya no tiene la capacidad de sostener el peso, por lo tanto, dice, la columna se pervirtió, no puede sostener el peso y ha caído en corrupción. ¿Sí ve el concepto? Entonces, no podemos dejar de ver esta unión, no podemos separar el concepto de templo con el de columna. Pero el tercer concepto que vamos a estar estudiando en este tiempo es el concepto de altar. Porque el altar, donde ese fuego tiene que estar continuamente, ese altar en realidad también es una columna levantada en la tierra. Fíjate, el altar es una columna levantada por los hombres que conocen a Dios en la tierra para poder hacer el altar es una columna que conecta la tierra con el cielo. Y como es una columna que conecta la tierra con el cielo, ahora eso abre, vamos a decir, abre una dimensión espiritual para que todo lo que esté en el cielo pueda venir a la tierra. ¿Por qué? Porque esta columna que se levantó en la tierra, que se llama altar, edificada por los hombres que conocen a Dios, tiene elementos. Va a haber 3 elementos que están en el altar siempre. Bueno, hay muchos, pero hay básicamente 3 cosas o 3 ideas que tenemos en el altar. ¿Me avisan si cuando tenga que parar? A las 12, ¿vamos bien? Ok, 3 cosas que hay en el altar. Primero, además de cómo va a ser edificado, porque vamos a ver las piedras, la madera, todo lo que implica, en realidad lo que se lleva a cabo en el altar, la obra que se da en el altar, tiene que ver con 3 cosas. Número 1, tiene que haber un partimiento de carne. Número 1. Si no hay partimiento de carne, el altar no puede cumplir su función. Primero, la carne debe ser partida para ponerse en el altar. Segundo, se tiene que derramar la sangre. Si no hay derramamiento de sangre, entonces tampoco el altar puede cumplir su función en la tierra. Y tercero, lo que está en el altar tiene que ser consumido completamente por el fuego. Si no se consuma por el fuego,
entonces ese altar no está cumpliendo su función. Cuando hablamos del tercer punto, que es ser consumados por el fuego, en la Biblia a este concepto se le llama inmolar. Eso es inmolación. No solamente habla de la sangre, de la carne partida, la sangre derramada, sino que ahora esa carne y esa sangre son consumidas totalmente por el fuego para que sea inmolado. Cuando la Escritura nos habla del Señor Jesucristo, se nos da la revelación o el cuadro de la Escritura diciendo: Jesucristo es el Cordero de Dios. ¿Qué dice después? Cordero, ¿qué? Inmolado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación de este mundo. Lo que vemos aquí primeramente en esta expresión, que la puede encontrar en la segunda carta de Pedro, no la vamos a leer ahorita, son varios versículos, pero del capítulo número 2, y nos van a llevar después a entender un poco también, creo que es 1 o 2, no me acuerdo, ahorita lo buscamos, pero lo que estamos viendo es que esta revelación de Jesucristo como el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo, nos habla que todo lo que atañe a nuestra salvación y a la redención del hombre no fue el resultado de un plan B de Dios, no fue el resultado de un plan emergente que Dios tuvo que invertirse en el momento porque el hombre había pecado. No fue así. No crea que el hombre pecó tomando del fruto del árbol de la muerte y que entonces Dios dijo: ay, imagínense a Dios en el cielo diciendo: Dios mío, ¿qué haces? No, o sea, no puede ser eso. Y Dios no se sacó, entonces, ay, a ver, tenemos que hacer algo, a ver, ideas, lluvia de ideas, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? No, eso es una locura en realidad. La Escritura nos dice que antes de que fueran creadas todas las cosas, en esa omnisciencia, sabiduría eterna que Dios tiene con respecto al futuro, Él pudo ver que el hombre en un punto de la historia iba a fallarle, iba a desobedecerle. Y entonces en el cielo Él determinó: necesitamos que alguien que tenga una medida más allá de la capacidad del hombre corrupto pueda ser ofrecido como sacrificio. Y dice la Escritura que Jesucristo dijo en esa ocasión: heme aquí, estoy dispuesto para hacer tu voluntad. Por eso Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida. ¿Qué dijo? Yo la pongo. Entonces, Señor, aquí estoy, heme aquí, estoy dispuesto para hacer tu voluntad. Y entonces el Señor dice, en esa revelación que nos da también la Escritura, en Hebreos dice: ¿me preparaste qué? ¿Qué dice Hebreos? Dice: me preparaste un cuerpo. Entonces fíjese que cuerpo, como vemos, cuerpo, tienda, habitación, morada, casa, tabernáculo, templo, es lo mismo. A Jesús le fue preparado ¿qué? Un templo, es decir, un cuerpo de carne en la tierra, para que Él pudiera cumplir ese propósito de que en la tierra Él pudiera hacer el sacrificio puesto en el altar. Y Jesucristo tuvo las tres cosas: número 1, partimiento de la carne; 2, derramamiento de la sangre; y 3, quemado, consumido totalmente por el fuego. Usted va a decir: ¿y cuándo fue? Lo vamos a descubrir, porque dice la Escritura que la ira de nuestro Dios es ¿qué? ¿Cómo describe la ira? Dice: la ira de nuestro Dios es un ¿qué? Fuego consumidor. Y Jesús, estando en la cruz, Él, el único momento en la historia en que no le llama a Dios Padre, porque usted puede ver, dice: mi Padre y yo somos uno, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Padre y yo somos, yo no hago nada ni digo nada, sino aquello que me da el Padre. ¿Sí ve que siempre le habla del Padre? Y el único momento en toda la historia, puede explicar todos los evangelios, palabra por palabra, y el único momento en que Jesucristo no se refiere a Dios como su Padre, es estando en la cruz, cuando es consumido por el fuego de la ira de Dios sobre Él. Y usted ve cómo le dice, en ese momento donde la ira de Dios viene completamente sobre Jesucristo, cómo le dice: Dios mío, y le cuestiona. ¿Qué le dice? ¿Por qué me has abandonado? Porque cuando tú eres sujeto de la ira del fuego de Dios, no hay nada que pueda salvarte no hay nada. Y vas a buscar a Dios. Por eso dice: en aquel día de la ira muchos me van a invocar. Y dice la Escritura: yo no los voy a escuchar. Porque, dice también la Escritura: ¿quién puede soportar el día de la ira de Dios? ¿Quién puede soportarlo? Ahora le pregunto: ¿usted puede soportar? Porque mire, cuando hablamos de nuestro Dios como un Dios de amor, un Dios de gracia, si hablamos en porcentajes, Dios de amor, ¿qué porcentaje es Dios como amor? Sí, hablando en porcentaje.
De hecho, la Biblia dice, Dios es amor. Entonces, si hablamos de Dios como amor, ¿qué porcentaje será amor? 100%, completamente amor. Dios es un Dios de gracia. ¿Qué porcentaje será Dios como un Dios de gracia? 100%. Dios es un Dios de fidelidad. ¿Qué tanto? 100%. Misericordia, 100%. ¿Me entiende? Ahora, hay un atributo de Dios que no estamos tan familiarizados o no queremos conectarnos mucho con ese concepto. Pero hay un concepto que nos habla de un atributo de Dios que es la ira de Dios. Y la ira de Dios no es una falla en su carácter, no es una debilidad de la manifestación de sus emociones. La ira de Dios no es como una deficiencia en el carácter de Dios, por supuesto que no. Entonces, si hablamos de que Dios es un Dios de ira, es un Dios celoso, ¿en qué porcentaje Dios es ira y celos? El problema es qué manifestación de Dios queremos recibir en algún momento. Entonces, ¿tú quieres recibir el 100% del amor de Dios? ¿Su gracia? ¿Su fidelidad? ¿Su misericordia? ¿Su ira? Ahora, el 100% de la ira de Dios sobre nosotros no es para destruirnos, ya dijimos, es para purificarnos y limpiarnos. Jesucristo estaba cargando el pecado de toda la humanidad, del pasado, del presente y de los que vendrán. Por lo tanto, Dios tuvo que venir con toda su ira, y en ese momento que Él recibe la ira de Dios para ser consumido por ese fuego de ira, Él no le puede decir Padre. No lo ve como Padre, lo ve simplemente como un Dios que no lo escucha, que no lo atiende. ¿Por qué me has abandonado? Porque esa es la cuestión que sucede en nosotros cuando nos enfrentamos a la ira de Dios. Entonces, vimos 3 elementos de sacrificio. Número 1, carne partida. 2, derramamiento de sangre. 3, tiene que ser consumado por el fuego. Son los 3 elementos que hay en el altar. Si no se cumplen algunas de estas cosas, el altar no está cumpliendo su función en la tierra. Ahora, número 1, partimiento de la carne. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? No podemos vivir las experiencias de la fe o de la vida en el Espíritu desde la perspectiva de la naturaleza carnal y humana que está sometido al pecado. Por eso Jesucristo dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que hacer 3 cosas. Número 1, negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo es partir la carne. 2, cargar su cruz cargar su cruz cada día. Eso es derramamiento de sangre. Y seguirme. Y seguirme es la consumación del fuego, porque cuando ha venido el Espíritu de Dios sobre nosotros, ¿cómo se manifestó el Espíritu de Dios en el día del Pentecostés? ¿Qué apareció encima de ellos? Lenguas como de ¿qué? Como de fuego. Tú no puedes seguir a Jesucristo en la tierra si no tienes la constante presencia de ese fuego que está continuamente en tu altar, acompañándote a todos lados. Todo el tiempo estamos siendo consumados por ese fuego. Por eso cuando vemos lo que Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, número 1, niéguese a sí mismo, que es partimiento de carne. 2, tome su cruz cada día, derramamiento de sangre. 3, sígame, consumación de ese fuego que está continuo sobre nuestro altar. Es los mismos elementos. Mire, la Biblia nos dice los mismos principios de diferentes maneras todo el tiempo para que podamos comprenderlos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué es partimiento de carne? Es la negación a mí mismo. ¿Cuántas veces luchamos por, mire, cuando nosotros estamos enfocados en la búsqueda de nuestro propio deseo, de nuestra propia voluntad, de aquello que nos hace sentir bien, cómodos, confortables, en realidad no estamos partiendo la carne. Y cristianizamos o pretendemos salpicar de versículos bíblicos filosofías humanas con la intención de hacernos más sencilla la vida cristiana. Y entonces tenemos conceptos como, y no lo digo en un sentido de juicio, lo digo para que atendamos y abramos el corazón a lo que Dios está marcando para este tiempo. ¿Sabe cuántas veces cada semana a lo largo de un año usted puede escuchar conferencias, predicaciones que lo que están haciendo no es partir la carne, sino mantenerla cómoda, confortada, mantenerla ahí en un lugar de prioridad? Y entonces te dicen, tú eres un campeón, ¿no? Tú veniste a esta tierra a ser feliz. Tú veniste a esta tierra a cumplir tus sueños. Tú veniste a esta tierra a ser el mejor. Y te enseñan una filosofía que es una filosofía humana, carnal,
salpicada de versículos bíblicos y es engañosa. Y estás participando, entonces estás pretendiendo ser un altar de Dios en la tierra para conectar la tierra con el cielo, pero no hay partimiento de carne. Y mientras tú no partas tu carne, como altar no estarás cumpliendo tu función. Negarte a ti mismo. Mire, y no estoy, y entiéndanme, no quiero decir que entonces vamos a buscar el dolor, no. Es decir, si el dolor o la circunstancia que va a partir nuestra carne se presenta, yo estoy dispuesto a entregarme a ella, porque yo sé que sobre eso está la voluntad de Dios, que me está edificando como un altar que va a tener estos elementos para cumplir su función en el tiempo que me ha tocado vivir. Pero no queremos sentirnos cómodos, que nos traten bien, que la carne sea atendida, que nos den lo que queremos, porque yo vine a este mundo y entonces queremos los conceptos que nos enseñan, porque yo vine a este mundo a cumplir mis sueños y ser feliz, y quien no quiera que se aguante, y no me importa sobre quién tenga que pisar, mientras yo vea cumplido mi sueño. ¿Y eso será partir la carne entonces para Dios? Por supuesto que no. Si no hay un partimiento de la carne, y lo vamos a ver, porque específicamente hay varios animales que se ofrecen en el altar. Tenemos bueyes, tenemos carneros, tenemos corderos, tenemos palomas, tenemos tórtolas que se ofrecen en el altar. Ahora, no vamos a ver cada uno de esos porque, híjole, nos tomaría mucho tiempo. Pero particularmente quiero hablar del buey. Y el buey tiene que ser partido completamente. Bueno, no sé si hablar, yo creo que más adelante, voy a ir primero en orden. Pero el primer elemento hablamos de un partimiento de la carne, ¿va? Entonces, partir la carne. Segundo, dijimos derramamiento de sangre. Si no hay derramamiento de sangre, el altar no cumple su función. Porque dice la Escritura que la vida del hombre, ¿dónde está? Está en la sangre. Y la vida del hombre que está en la sangre, al ser derramada en la tierra, esa sangre derramada en la tierra tiene una capacidad de hacer una obra de conexión, como dijimos, entre la tierra y el cielo, pero hace o permite que ese testimonio se mantenga. Por eso la Escritura nos pone el ejemplo en Génesis capítulo 4 del altar que edifica Caín y del altar que edifica Abel. Y dice la Escritura, fíjese bien, porque en Hebreos se nos enseña que por la fe Abel ofreció, y fíjese cómo dice, un sacrificio más excelente. Eso es lo que dice la Escritura, y lo puede buscar en Hebreos 11. Dice, por la fe Abel ofreció un sacrificio más excelente que ¿de quién? Que el de Caín. ¿Por qué? Porque Caín estaba haciendo algo excelente para Dios. Él edificó un altar y él puso sobre el altar una ofrenda que pretendió que fuera consumida delante de Dios para subir como un olor agradable. Pero ese altar que Caín construye el altar, pone la ofrenda, pero ¿qué puso sobre el altar Caín? ¿Qué puso? ¿Qué puso Caín sobre el altar? ¿Se acuerdan? Vegetales, hortalizas, el fruto de la tierra. Y el fruto de la tierra no agrada al Señor. ¿Por qué? Porque el fruto de la tierra puesto en el altar, ¿tiene partimiento de carne? ¿Tiene derramamiento de sangre? Le puedes prender fuego, pero estás ofreciendo un fuego extraño delante de Dios. Entonces, aunque su idea era excelente, estaba buscando construir algo para Dios en la tierra, que pudiera conectar el cielo con la tierra, no tuvo los elementos que estamos viendo. No hubo partimiento de carne, no hubo derramamiento de sangre, y aunque pretendió consumirlo con el fuego, no logró su objetivo. Pero Abel presentó los primogénitos de sus ovejas. ¿Sí se acuerdan? Partió la carne, derramó la sangre, consumó el altar, y dice la Escritura que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no pudo ver con agrado a Caín y a su ofrenda. Todo lo que se desata después es un rollo posterior. Caín no estaba en una mala condición. Es lo que quiero que vea. Caín no vino enojado, con sentimiento, no, simplemente no entendió cómo debía construir el altar y lo que debía ofrecer en él. Y Dios lo vio con desagrado, porque no estaba cumpliendo con eso. Por lo tanto, todas sus reacciones subsecuentes son el resultado de aquello que primero no hizo bien. Pero él no estaba mal, pues. Por eso dice, más excelente sacrificio que el de Caín. Y cuando Caín mata a su hermano Abel y derrama la sangre de Abel sobre la tierra, el Señor se le aparece y le dice, el testimonio
el clamor de la sangre de tu hermano clama a mí ¿desde dónde? Desde la tierra. Y cada vez que la sangre de un justo, por eso la Biblia habla de Abel como el justo Abel, cada vez que la tierra recibe el derramamiento de la sangre de un creyente que es justo, una columna recta que sostiene la voluntad de Dios en el cielo para manifestarla en la tierra, esa sangre produce eventualmente un sistema de redención de la misma tierra. Yo me enteré hace algunas semanas, lo digo aquí entre ustedes, recibí la llamada de Pepe diciéndome lo que había pasado con Teo. Digo, yo sé que para nadie es ajeno lo que sucedió. Y mientras me contaba esto, pues realmente hubo un impacto en mi corazón, porque el año pasado que estuvimos con nosotros, yo me acuerdo cómo pues lo vi aquí entre nosotros, cómo se acercó, nos saludó, nos regaló unos platitos con pan, nos llevamos a casa el pan, lo disfrutamos varios días, y escuchar la noticia de lo que había sucedido, la verdad fue un impacto muy tremendo para mí. Y mientras estaba contándome Pepe, yo estaba orando, y el Señor trajo a mi memoria lo que sucedió con Abel. Y así como la sangre de Abel que fue derramada en la tierra fue el testimonio de esa eventual redención, yo quiero decirles algo particularmente a ustedes. La sangre de Teo que fue derramada en esta tierra como testimonio de la obra de restauración que Dios va a traer a Irapuato, yo les digo, el clamor y el testimonio de la sangre de Teo que fue derramada en la tierra como justo sigue intercediendo delante de Dios para que este lugar sea un punto de encuentro entre de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Yo no sé si está su familia aquí ahorita. ¿Está? Quiero que Sandra, pasa por favor. Yo sé que han orado por ti muchas veces. Yo sé que han orado por ti, por tu familia. Yo sé que no has estado sola en este tiempo, pero quiero tomar estos minutos. Digo, no he terminado, pero quiero que pásale por favor. Las circunstancias en las que se dio todo esto pueden ser de una u otra forma, pero yo tengo la convicción en el corazón y sé que ustedes la tienen como congregación. El testimonio de Teo y su sangre derramada por tu familia va a ser el testimonio de la obra que Dios va a edificar aquí. ¿Por qué no extendemos nuestra mano y oramos nuevamente por Sandra? Sé que lo han hecho, Sandra, a lo largo de este tiempo, pero hoy, Señor, queremos darte gracias por su vida y por la vida de Teo, lo que representó su testimonio en la tierra. Un hombre fiel, Señor, que siempre estuvo dispuesto, aún a pesar de todas las cosas, a servirte y amarte con todo su corazón. Y aún, Señor, ese amor lo mostró poniendo su vida, dando su vida. Él la entregó en esa circunstancia en amor por su familia. Y hoy, Señor, que podemos dar testimonio de que esa sangre fue derramada, el Señor literalmente partió su carne y derramó su sangre con respecto al propósito que tú tenías para su vida. Por lo tanto, Señor, anunciamos la redención de Sandra, la redención de cada uno de los miembros de su familia, la redención, Señor, de las generaciones de Teo, que él no las ha visto en la tierra, Señor, pero las ha de ver en la eternidad. Y declaramos, Señor, por ese testimonio, la redención de esta ciudad que es Irapuato, Guanajuato, en el nombre de Jesús. Así lo declaramos y así sostenemos y oramos por su vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solamente mantente fiel. Ahora sí. A eso que has recibido de parte de Dios, ¿eh? Dios está contigo. Bueno, digo, yo sé que no es fácil, ¿no? Pero para mí es una bendición poder ver que hoy estás aquí, Sandra, y simplemente quería hacer este comentario, porque eso es la verdad. Dios sigue manifestando su voluntad en medio de estas situaciones y lo podemos ver aquí. No en vano el tema que el Señor les dio tiene que ver con todo esto. No hay ninguna cosa que el Señor no tenga en consideración. Aún eso que causó tanto dolor tiene que ver con esto, un partimiento de carne, un derramamiento de sangre que va a traer restauración. Pero aún en ese partimiento de carne y en ese derramamiento de sangre, mire, lo voy a llevar a una escritura, está en Éxodo, a ver, por aquí la anoté,
Déjame ir rápido, a ver si la tengo aquí. Éxodo 34, me parece. No, Levítico 1. No es Éxodo 34, es Levítico número 1. Cuando se nos habla de cómo debe ser. A ver, Levítico 1. Aquí lo voy a buscar. Con esto vamos a cerrar la primera parte de lo que estamos considerando. Mire, Levítico 1 nos dice cómo deben ser ofrecidos los holocaustos y te habla de cada uno de los animales que es ofrecido. Me voy a ir al versículo número 8 y 9 de Levítico 1. Dice el versículo número 8, Levítico 1, dice: luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, partimiento de carne. Y luego nos dice específicamente, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Versículo 9, pero nos dice de qué manera se deben de poner. Versículo 9, y lavará con agua. ¿Qué cosa? Número 1, intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Eso dice. Pero si se fijan en el versículo 8 dice la cabeza, la grosura de los intestinos, y luego en el versículo número 9 habla de las piernas o de las patas del animal. Entonces tenemos tres elementos. Una vez que se ha partido la carne y esta carne partida se derramó la sangre en el altar, se tienen que tomar tres elementos de la carne partida, que son cabeza, intestinos y patas, que para poderlas quemar primero tienen que ser ¿qué? Lavadas. Y este lavamiento tiene que ver con lo que Dios hace a través del bautismo. Y no estamos hablando del bautismo físico. Todos están bautizados aquí, ya todos se bautizaron. ¿Alguien falta por bautizarse? ¿Ya? ¿Alguien falta? Bueno, yo sé que pronto vas a tener tu oportunidad, igual tú también vas a tener tu oportunidad. Y por eso digo, no estamos hablando del bautismo como tal, como esta situación de bajar a las aguas, identificarnos con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, sino que estamos hablando del bautismo con el que todo el tiempo somos limpiados delante de Dios, de una obra de limpieza y de purificación que el Señor hace para no perder el objetivo de por qué estamos puestos en el altar. Mire, por eso dice, se tiene que lavar ¿qué cosa? Número 1, la cabeza. ¿Qué es lavar la cabeza? Diariamente tú tienes que lavar tus pensamientos. Diariamente tienes que someter tus ideas, tus argumentos, tus opiniones a lo que la Escritura dice. Vivimos en una cultura, actualmente es una cultura de la comentocracia, de la opinocracia, donde la opinión y el comentario gobiernan sobre la verdad. Y lo que dice, o la opinocracia, ¿no? O sea, lo que yo opino y si muchos están a mi favor y muchos me dan like, eso tiene un peso. No es así. Y a veces nos vamos más por los argumentos que suenan razonables, que nos suenan lógicos, que parecen tener el apoyo popular. Nos vamos con eso y dejamos de presentar en el altar aquello que Dios ha determinado. Por eso los pensamientos, los argumentos, las ideas, las opiniones, todo el tiempo tenemos que estarlas purificando delante de Dios, porque la cabeza se tiene que poner en el altar. La cabeza es el punto donde una vez que la columna labrada, una vez que el altar ha funcionado y está sosteniendo el peso de la gloria de Dios, viene la gracia del Espíritu, el aceite del Espíritu de Dios. Viene y dice, cae sobre la cabeza, baja hasta las barbas y llega hasta los pies. ¿Sí? Pero tiene que comenzar ¿dónde? En la cabeza. Si tú no purificas, si tú no lavas diariamente tu cabeza, no puede ser puesto en el altar. Segundo, se tiene que lavar ¿qué cosa? Los intestinos, porque somos muy viscerales, somos muy emocionales, respondemos ante los estímulos del medio y de la circunstancia externa, respondemos de forma visceral y tenemos hasta expresiones que hablan de esto. Decimos, es que fulano me cae en la punta del hígado, ¿no? ¿Sí lo han dicho alguna vez? ¿No? Es que lo veo y hago un entripado. ¿Sí lo han expresado? No, es que lo veo y me revuelve el estómago nada más de verlo, no sé qué tiene. Bueno, tus intestinos por eso tienen que ser
lavados todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos respondiendo visceralmente, emocionalmente a los estímulos del medio sin darnos cuenta que es una forma en la que Dios está tratando con nuestra carne para ser partida. Y no solamente para lo malo, aún para lo bueno. Como cuando dices, es que lo vi y sentí mariposas en el estómago. Sí, pero aún eso tienes que lavarlo, porque si tú no estás, esas mariposas te pueden llevar a tomar decisiones viscerales que en lugar de que sea lo que Dios espera de ti, sea la persona. Entonces, a mí me refiero más para... No, ya me vieron, ¿no? No. Entonces, así, no se agachen, ¿no? Pero sí saben, ya vieron por qué los intestinos, ¿no? Porque no podemos responder emocionalmente a las circunstancias externas, porque eso no nos va a permitir presentarnos en el altar como algo que se puede consumir delante de Dios. Y por último, tercer elemento, con eso terminamos la primera sesión, las patas, las piernas, los pies, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque ya tenemos la mente, el corazón, los pensamientos en el cielo. Señor, quiero hacer tu voluntad, mi deseo eres tú, nada deseo en la tierra, solo tú eres mi prioridad, solo quiero servirte, quiero amarte. Pero mientras expresamos esto con la mente y con el corazón, ¿dónde estamos caminando? Sobre la tierra. Y todos los días sobre la tierra nuestros pies se ensucian. Ya cargamos la ofensa de otros, ya cargamos el chisme, cargamos con el peso de este sistema que nos hace sentir afanados, angustiados, las cargas que este mundo pone sobre nosotros, y de repente te enfermas, no te sientes con buen ánimo, hay dolor, hay alguna circunstancia y vas caminando sobre la tierra, y a menos que tú no seas limpiado de los pies. Por eso Jesús, la noche de la Pascua, donde se comía el cordero sacrificado en el altar, esa noche Jesús, antes de poder comer con ellos, les dijo: vengan, les voy a lavar, ¿qué cosa? Los pies. Porque si no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo en la mesa. Y Pedro le dijo: Señor, también lávame las manos, la cabeza, váyame completo. Y Jesús le dijo: no, yo ya te he limpiado completamente. Tú ya estás limpio porque yo he hablado mi palabra. Tu pensamiento, tu corazón están conmigo en la eternidad. Pero tengo que lavarte los pies, porque cada día que caminas sobre la tierra, tú sigues arrastrando un montón de cosas que te han contaminado, y a menos que seas limpiado, si tú no te limpias de los pies, no puedes tener parte conmigo en disfrutar lo que ha sido puesto en el altar. Tienes que lavarte diariamente, cabeza, intestinos, pies, patas. Y entonces vamos en progresión: carne partida, derramamiento de sangre, y vamos a seguir un poco más adelante con lo que tiene que ver con ser consumidos por el fuego. Gracias por ver este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para ti. Te dejamos con nuestras actividades semanales. Recuerda que en Amistad Cristiana somos familia. Hasta la próxima.